Buenas noches. Primero que todo, me disculpo por comenzar media hora tarde. Fue un lapsus del cambio de horario de ustedes y entonces con respecto a mi horario, yo debería estar empezando dentro de media hora y cuando me di cuenta que a las 8 eran mis 8, entonces entré un poco en pánico y le dije a Ani que si podíamos empezar 8:30. Entonces, bueno, eh, el problema de vivir en el trópico donde no hay cambios de horario, aunque Bogotá no es trópico, pero digamos. Bueno, el tema de hoy, de lo que les voy a hablar, es de más o menos la situación, principalmente la situación legal del homeschooling en distintos países de Latinoamérica. Para eso me gustaría muchísimo que quienes se vayan conectando me cuenten de qué país son. De pronto, bueno, Ani no sé si ya está conectada y podría ir saludando a las personas que se vayan conectando y pidiéndoles que aquí en los comentarios vayan diciendo en qué país viven, para yo de pronto si quieren ir dándole prioridad a la información que tengo de sus países, porque la verdad es que tengo tanta información hoy que yo no sé cuánto tiempo me voy a gastar en contar todo lo que tengo para contar y pues como lo dije en mi primera charla, no me gusta hablar más de una hora, me parece que es exagerado y me parece que termina siendo un video que nunca nadie más vuelve a ver porque nadie se le mide a un video que dure tanto, o por lo menos yo no lo hago. Entonces, quiero contarles que tengo información de Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Venezuela, Colombia y México. Entonces, si hay alguien de alguno de esos países, pues me dice y podemos ir empezando por ahí. Si no, entonces se me ocurre comenzar por lo que mejor conozco, que es la situación legal del homeschooling en Colombia. Porque además, en la mayoría de los países de Latinoamérica, la situación es muy parecida. Y ya les voy a contar un poquito más. Ok, Alba es de México. Bien. En Colombia, las leyes no hablan de homeschooling por ningún lado, ni para decir que es válido, ni para contemplarla como una opción educativa, ni para prohibirla. Eso hace que la interpretación de las leyes, que más o menos dice que lo que no está expresamente prohibido está permitido, eso hace que el homeschooling no sea una práctica ilegal, es decir, no estamos yendo en contra de la ley, no estamos haciendo algo que sea ilegal o castigado, y entiendo que en México es así, y bueno, ahorita miro, porque en casi todos los países que tengo aquí en mi documento es más o menos la misma situación. Sin embargo, pues hay leyes y decretos y convenios nacionales o internacionales de los que normalmente las familias homeschoolers se valen cuando tienen que defender su opción de educar en casa. Denme un momento porque creo que no tengo abierto el documento de Colombia para darles los datos exactos. Pero, pues bueno, empezamos por la Declaración de los Derechos Humanos, que creo que en todos los países, todos los homeschoolers conocen la Declaración de los Derechos Humanos y saben que el artículo 26.3 le da prioridad a la familia y dice que son los principales responsables de decidir la educación de los hijos y más o menos son libres de decidir el tipo de educación que quieren darle a sus hijos. Entonces, ese es un punto muy, muy importante porque sabemos que la Declaración de los Derechos Humanos está por encima de muchas, muchas leyes regionales y nacionales. Lo primero, digamos como la ley más grande que está por jerarquía por encima de muchas otras, es la Declaración de los Derechos Humanos. Y ahí, en la Declaración de los Derechos Humanos, pues está el artículo 26.3, que ya todos lo conocemos. Después, por jerarquía, lo siguiente más importante es la Constitución Nacional, la Constitución de cada país. Y en la mayoría de las constituciones de los países latinoamericanos y en la colombiana, hay algún artículo que habla de la libertad de enseñanza, de la libertad de aprendizaje, que dice que la familia eh, son los principales responsables de los hijos en muchos aspectos, incluida la educación,
en muchos dan prioridad a la familia, en muchos dan como por libertad de conciencia la opción de que la familia escoja el tipo de educación que más se ajuste a su cultura, a su creencia, a su religión. Entonces, en todas las constituciones casi siempre hay como un punto de este estilo que le ponen un lugar muy importante a la familia y habla de la libertad y habla de la flexibilidad. En casi todas las constituciones vi eso como punto común. Y lo que sigue después de la Constitución ya son las leyes y entonces entra la ley de educación y muchas veces las leyes de infancia y adolescencia. Y en esas leyes a veces es donde empezamos a encontrar cosas que se contradicen con esta libertad que defiende la Constitución y con esta libertad que defiende la Declaración de los Derechos Humanos, porque empiezan a restringir y empiezan a hablar de cosas obligatorias, y en el momento en que empiezan a hablar de cosas obligatorias, pues todo lo obligatorio está coartando alguna libertad. De nuevo, sigo hablando de esto como así en términos generales. La mayoría de las leyes hablan de escolarización, de educación obligatoria. Muy pocas hablan de escolarización obligatoria. A veces las leyes grandes, las leyes que están arriba en la jerarquía, hablan de educación obligatoria y las que están más abajo ya empiezan a meter el tema de la escolarización obligatorio y de que es obligatorio asistir a una escuela o tener a los hijos matriculados en una escuela entre ciertas edades o cierta cantidad de grados obligatorios. Entonces, es complejo porque las mismas leyes de un país se contradicen y es complejo porque no hay claridad, pero dentro de toda esa confusión podemos aprovecharnos de esa confusión porque esto da para diferentes interpretaciones. Había un amigo que decía que en Colombia, por el tipo de leyes que tenemos que a veces son tan ambiguas, todo era difícil de conseguir, pero nada era imposible de hacer. Y hablando de homeschooling, creo que más o menos eso aplica. O sea, aquí no hay leyes exactas y precisas que lo que está prohibido y está prohibido. Siempre hay manera de entender esa ley de otra forma y doblarla y interpretarla. Y veo por lo que vi preparando este tema que, que en la mayoría de los países la situación es muy similar. Como les decía, Declaración de los Derechos Humanos, Constitución Nacional. Ahora volviendo al tema de Colombia, hablan de educación obligatoria, pero de libertad para decidir el tipo de educación, que esta decisión está en manos de los padres, que la educación es un deber compartido entre el Estado, la sociedad y la familia, que son los tres entes que deben velar por el bienestar de los niños en todos los aspectos, incluida la educación. En la ley ya de educación, la Ley General de Educación en Colombia es la Ley 115 de 1994. Hay un artículo que reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, primer responsable de la educación de los hijos hasta la mayoría de edad, y hay un artículo en el que habla de los objetivos comunes de todos los niveles de educación, que son formar la personalidad, dar una educación ética y moral, fomentar las prácticas democráticas, desarrollar una sana educación sexual y afectiva, crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional, desarrollar orientación escolar y profesional. Bueno, pero hay puntos de esa ley donde sí habla de que hay que... bueno, en la Constitución política dice la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, y con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. Y dice, el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. Ahí es la primera vez que aparece esto de obligatoria y además como que te lo meten en un marco de edad y de cursos que deberían cursarse, de grados escolares que deberían cursarse. Aunque no dice que tenga que ser en una escuela, sí dice más adelante que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Entonces ahí empieza de pronto pues como a cuestionarse un poco la capacidad de las familias de
de educar en casa. Pero en la ley 115 sí dice que la responsabilidad de los papás es matricular a sus hijos en instituciones educativas. Entonces, ahí empieza a haber un poco de esto de obligatoriedad de la escolarización. Sin embargo, teniendo como todo el contexto de que hay tantos puntos de la ley que reconocen a la familia como principal responsable de la educación, de la formación de sus hijos, se puede demostrar fácilmente que se está educando en casa y seguir educando en casa, porque, pues porque no está prohibido, no es ilegal. Entonces, las normas buscan proteger el bienestar de los niños. Lo que hay que mostrar es que los niños están bien cuidados, que su bienestar de todas maneras es la prioridad de la familia. También se habla de que tiene que haber educación obligatoria y pues demostrar que tienen educación es muy válido. Entonces, eso en cuanto a la legalidad del homeschooling en Colombia. De nuevo, creo que también debo ofrecer disculpas porque cuando estaba preparando esto me enfoqué mucho en la legalidad, en los decretos, en los artículos, y esta tarde estaba pensando que he debido también incluir un poco como es la comunidad de, de familias que educan en casa en cada país. Eso hace parte de la situación del homeschooling en Latinoamérica y tengo muy poca información de esto de muy pocos países. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el homeschooling en Colombia en cuanto a número de familias? No tenemos un número exacto de familias porque no hay un censo. No, como no está reglamentado, como en ninguna parte de la ley dice, las familias pueden educar en casa y tienen que cumplir estos requisitos y uno de estos es que se registren en tal parte. Entonces, nadie tiene un dato exacto de cuántas familias se educan en casa en Colombia. Yo puedo decir que ni siquiera yo sé cuántas familias hacen parte de la red en familia, que es la red que yo coordino. Yo puedo suponer por la cantidad de direcciones de correo que tengo, por la cantidad de personas que hay en los grupos de WhatsApp, que podría haber alrededor de unas 3.000, 4.000 familias haciendo homeschooling que hacen parte de la red que yo coordino. Pero mi red no es la única red. Hay una red de familias cristianas que también es grandísima. A ellos les he oído decir que en su red hay 5.000 familias. Si esto fuera así, entonces en Colombia podría haber entre 5 y 10.000 familias haciendo educación en casa. Así de vago es como la estimación de cuántas familias hay educando en casa. Eh, Muy pocas familias tienen problemas con la ley. No quiero decir que ninguna. Hay familias a las que las denuncian, principalmente las denuncian ante el bienestar familiar. Eh, Casi siempre es un vecino chismoso que cree que los niños están abandonados porque los ve en el parque a las 10 de la mañana. Bienestar familiar pues es la entidad que vela por que se cumplan los derechos de los niños, entonces ellos visitan la casa, miran que los niños estén en buenas condiciones, que no se les estén vulnerando sus derechos. Normalmente la familia cuenta cómo es el proceso educativo de los hijos, si tiene pruebas muestra pruebas, fotos, trabajos, el niño tocando violín o hablándole en francés, alguna cosa así. Y la mayoría de las veces esto no pasa de ahí, el funcionario se da cuenta que los niños están muy bien atendidos, muy bien cuidados, incluso mejor que en un colegio, y cierra el caso. Ha habido algunos casos complicados y esto puede ser debido a que eh, el funcionario es muy cerrado y no entiende y no acepta y saca los peros que a todos hemos escuchado en algún momento, que los papás no están preparados porque no tienen formación en pedagogía, que los niños no están socializando, que en la ley esto no está contemplado, entonces no está autorizado, que luego no van a tener certificados para poder entrar en la universidad, y que se le está haciendo un daño a los niños, claramente, y hay unos funcionarios que se sientan ahí y de ahí no se mueven. Entonces, a veces el caso se complica cuando la familia da con un funcionario así. Otros casos complicados son cuando la denuncia se presenta porque son padres separados y uno de los dos no está de acuerdo y demanda al otro, y entonces esto involucra pelea por la custodia, por cuota alimentaria, y esto se vuelve una cosa muy complicada. Muchas veces ya pasa es a un juez de familia y esos casos he visto que son muy complicados. Otros casos complicados es cuando son mamás solteras o cuando son familias más humildes, digamos, porque son personas que están más vulnerables socialmente y realmente creo yo que les hacen bastante bullying.
los hacen sentir que no pueden, que no tienen las capacidades, que no tienen los conocimientos, que no van a ser capaces. He visto que esos son los casos vulnerables. En estos casos, pues cada familia decide cómo resolverlos, si hace caso y vuelve a escolarizar, si los matricula en un colegio virtual, si negocia, si sigue peleándola, en fin. Lo importante es que en todos estos casos, lo más grave que ha pasado es que a la familia le den la orden de volver a escolarizar a los hijos. Aquí en Colombia, que yo sepa, nunca una familia ha perdido la custodia de sus hijos por educar en casa, ni han sido encarcelados, ni les han puesto una multa. Entonces, no es tan grave y creo yo que se puede solucionar y se puede manejar. Claro, si el homeschooling estuviera reglamentado, que es lo que mucha gente quiere, esto no pasaría, porque uno puede mostrar la ley y decir, sí, está permitido y estas son las condiciones y yo las cumplo. Pero si el homeschooling está reglamentado, pues nos van a poner condiciones. Y no todas las familias queremos que nos pongan condiciones. Porque, por ejemplo, los que somos unschoolers vivimos de una forma muy libre, no seguimos un currículo, no evaluamos y pues qué jartera que nos pongan a hacer eso que es algo en lo que no creemos. Entonces, más o menos esto me extendí mucho porque es de lo que sé y es lo que mejor conozco, que es la legalidad del homeschooling en Colombia. Pero van a ver que en los otros países sucede muy parecido con unas cuantas excepciones. Entonces, voy a comenzar por Argentina. Y en Argentina la situación es parecida, digamos, pero la ley habla de obligatoriedad escolar. Hola Jorge, bueno, llegaste en vivo porque empecé media hora tarde, pero para mí es media hora temprano, entonces bueno, bienvenido. En Argentina la ley habla de obligatoriedad escolar, dice que va desde la edad de 4 años hasta la finalización de la secundaria, permite unas excepciones que son de carácter por salud o por orden legal y también habla de asegurar la concurrencia de los hijos a los establecimientos escolares, o sea que ahí también hay algo que está dando a entender que la escolarización es obligatoria. Pero igualmente, igual que en Colombia, la ley no habla de educación en casa, ni para permitirla ni para prohibirla. Entonces también tenemos este vacío legal. La Constitución Nacional también dice que todos los habitantes tienen derecho a enseñar y aprender. Bueno, algo muy parecido. Pero en Argentina hay unos mecanismos de escolarización alternativos que, por lo que pude ver, son muy interesantes y hay una figura que se llama la figura de alumno libre que no funciona en toda Argentina, solo en algunos distritos y no la exploré a profundidad, pero si a alguno le interesa, ahí le dejo el nombre, se llama la figura de alumno libre y esa es una manera que utilizan las familias para certificar. Entonces, ¿cómo certifican las familias sus estudios en Argentina? Por medio de esta figura de alumno libre, utilizando colegios sombrilla o currículos internacionales, valiéndose la educación a distancia, pero es que esta educación a distancia es un servicio que da el Estado para niños argentinos que viven en el exterior. Entonces, no es para niños que residen en Argentina. Hay una secundaria en línea, pero es únicamente para adultos. Y también hay algo que es el acceso a la educación superior para mayores de 25 años. Entonces, tengas o no tengas certificado, a los 25 años tienes todo el derecho de entrar a la educación superior. Creo que se presenta un examen, eso no lo recuerdo muy bien. En cuanto a la comunidad de las familias en Argentina, no encontré datos de cantidad de familias, encontré unos grupos de Facebook. Si a alguien le interesa este dato, pues se lo puedo pasar. Esta información la saqué principalmente de una página web y se llama Observatorio Latinoamericano de Aprendizaje sin Escuela. Es como un wiki donde se está construyendo todo este conocimiento. Hay algunos países de los que hay muy poca información, pero hay unos que sí están un poco más completas. O sea, ahí se está construyendo todavía, está en proceso. Y ahí en esa página están los grupos de Facebook de Argentina, si alguien quiere, pues mirarlos. El siguiente país del que voy a hablar es de Brasil. En Brasil, de todos los países
de Latinoamérica, hace unos 8 o 9 años lo que yo tenía entendido era que Brasil era el único país en el que realmente la ley prohibía la educación en casa porque decía que era obligatorio matricular a los niños en un colegio y que el Estado daba todas las garantías para que los niños tuvieran educación y que era obligatorio. Entonces, eh, el nombre del observatorio me dicen que lo repita. Es Observatorio Latinoamericano de Aprendizajes sin Escuela y la página web se llama, ya te digo bien, sinescuela.org. Ahí entras y ahí encuentras el listado de los países de los que hay información ya un poco más completa. Entonces, en Brasil se veía como que era prohibido, pero de todas formas siempre ha habido familias educando en casa. Muchas familias eran denunciadas y hubo una época en que empezaron a denunciar a familias y a ponerles multas, pero las familias no quisieron pagar las multas, se defendieron y este caso y el caso de ellos llegó hasta creo que hasta la Suprema Corte. Ya les digo, me perdí, me devolví. Ya, listo. Sí, el caso de ellos llegó hasta la Suprema Corte y hubo un momento en noviembre del 2016 en que la Suprema Corte Federal dio orden de suspender todos los casos que hubiera en contra de las familias hasta que ellos dictaran una sentencia y dijeran si según ellos la educación en casa era legal o no era legal. Esto pasó en el 2016. En ese momento ya había muchísimas familias educando en casa, se estaban asociando. Yo conozco la ANED, que es la Asociación Nacional de Educación Domiciliaria, que es como se llama en portugués, de educación domiciliar, algo así. Y en ese momento pues ya no podía haber más denuncias y las que estaban hechas tenían que congelarse. Entonces las familias en ese punto quedaron un poco más tranquilas y entonces muchas se animaron a empezar a educar en casa. Pero el año pasado ya hubo una sentencia y esta sentencia, por 9 votos en contra de 2, la dictó el Supremo Tribunal Federal y rechazó la educación en casa y dijo que era ilegal. Entonces, bueno, esto ha sido un gran movimiento en Brasil, un movimiento grandísimo, las familias han peleado y la han luchado y esto pues fue un golpe muy grande para las familias homeschoolers de Brasil. Pero resulta que después de esta sentencia de septiembre hubo cambio de gobierno y el gobierno que hay ahora está en pro de la educación en casa. Entonces, estuve tratando de mirar qué más había pasado después de esta sentencia, porque fue lo último que yo supe, y encontré que se está formando un frente de parlamentarios que quieren defender la educación en casa en el Brasil. Esto es apoyado por el gobierno y es apoyado por la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Y este frente de parlamentarios va a presentar una propuesta al Congreso Nacional de una medida provisoria que lo que quiere es reglamentar el homeschooling, reglamentar el registro y acompañamiento de las familias y la evaluación de los estudiantes. Entonces, en eso está la situación del homeschooling en Brasil. Es bien complejo porque hay un montón de temas políticos y movimientos religiosos y movimientos de izquierda y un montón de choques fuertes y pues por ahora es ilegal. Eso es como en lo que está. Pero si aprueban esta medida provisoria, pues podría llegar a cambiar. Itzel Farias dice, hay que tener cuidado con qué tipo de educación en casa promueven en Brasil porque vienen desde una postura evangélica. Sería, creo yo, homeschooling y no precisamente aprendizaje libre. Sí, la información que yo tengo, que esto fue un mail que me envió una brasilera en algún momento cuando yo estaba tocando el tema de la legalidad en casa, es la siguiente. Ella me dice que en Brasil se puede decir que hay 3 grupos de familias que educan en casa. Las familias que educan currículos muy similares a los colegios y dice que temen por no estar amparados por la ley tener que matricular a los niños otra vez. Entonces hay una familia que sigue currículos, hay otro grupo que practican la educación clásica y que son principalmente católicos y evangélicos y ese es como el grupo más grande o al menos el que más se nota, el que más se ha movido para buscar que la educación en casa sea legal. Y que también hay familias que hacen unschooling, pero esas son más pocas y como en todas partes, me parece a mí, las familias que hacen unschooling
tratan de mantener como un perfil bajo y no dejarse ver mucho. Es lo que he notado. No les interesa notoriedad, no les interesa mostrarse, no les interesa pelear porque legalicen ni porque reglamenten. Entonces, supongo que allá también son pocas y también se muestran menos. Entonces, sí, ese era el temor del gobierno anterior, el que tú me estás diciendo, y creo que por ahí vino la prohibición de la educación en casa, aunque ellos dijeron que era que algo que simplemente no había leyes que lo contemplaran y entonces pues era ilegal, porque no había leyes que hablaran de eso. Pero la mayor preocupación es esa. Y claro, como el gobierno que hay ahora es súper de derecha, entonces por eso pues los homeschoolers y principalmente los que son cristianos, evangélicos o católicos, pues están aprovechando que tienen el apoyo del gobierno para intentar volver legal de nuevo el homeschooling en Brasil. Entonces, eso es como lo he entendido yo. Tengo contactos de Brasil porque yo estuve en el 2016 en la conferencia, en la Global Home Education Conference que hubo en Río de Janeiro. Conocí brasileros, tengo contacto con ellos por el Facebook. De hecho, con dos de ellos me volví a encontrar en Moscú el año pasado. Y pues por lo que veo de lo que ellos publican en Facebook, pues logro más o menos como enterarme de cómo está la situación. Bueno, aquí casi todos los que me han dicho de dónde son han dicho que son de México. Y yo tengo un poco como de, no sé, no me siento muy autorizada para hablar de México porque está presente Marta también. Marta Rebolledo está conectada. Ella me envió dos documentos muy completos sobre la educación en casa en México. Pero pues bueno, yo no tengo el manejo del tema que tiene ella. Sin embargo, pues voy a intentar dar como una pequeña interpretación de lo que leí en los artículos que ella muy amablemente compartió conmigo. Entonces, lo que yo entendí es que en México la situación podría decirse que es la misma que en Colombia. Están en un vacío legal, porque la ley no habla del homeschooling, de la educación en casa, ni para permitirla, ni para considerarla una opción, ni para reglamentarla, pero tampoco para prohibirla. Y las leyes se les aplica la misma interpretación que la aplicamos nosotros, que lo que no está expresamente prohibido, pues está permitido. Incluso en lo que ella me mandó, dice que lo que no tiene, lo que no está penalizado, pues está prohibido. Y en ninguna parte de la ley dice que si no mandas al niño al colegio vas a recibir tal penalización o tal multa o tal castigo. Entonces, al no estar penalizado, está prohibido. Entonces, es más o menos la misma situación. No, claro que sí, Marta, le has gastado un montón de tiempo. No me digas que no eres experta porque si eres, sabes muchísimo, le has dedicado mucho tiempo a aprender de lo legal en homeschooling en México. Entonces entiendo que igual hay artículos en la Constitución donde se habla de educación libre, hay artículos en las leyes que hablan de flexibilidad educativa, hay artículos en las leyes que hablan de la potestad de los padres para decidir la educación que le van a dar a sus hijos, de lo importante de la familia, de la prelación que creo que tienen en estos aspectos que tienen que ver con el cuidado de los hijos. Entonces la situación es muy parecida a la de Colombia. Eh, lo que sí veo que tienen ustedes y no tenemos nosotros son los mecanismos para certificar y validar los estudios, porque entonces lo que entendí es que hay un mecanismo de acreditación a través del INEA y una posibilidad de revalidación cuando se estudia con currículo extranjero. Entonces, bueno, la revalidación, digamos, en Colombia se llama convalidación. Si un niño viene de otro país y trae certificados de otro país, o si se estudia en un colegio extranjero y se trae un diploma de bachiller emitido por el extranjero, uno podría convalidar ese diploma de bachiller aquí en Colombia siempre y cuando haya un acuerdo establecido y eso se maneja frente a una entidad que se llama el ICFES. Allá veo que lo hacen, sí, según el convenio con la Haya, que lo veo en México, también acá. Entonces allá se puede hacer el mismo proceso si hay estudios en el extranjero. Pero lo de la acreditación a través del INEA es lo que veo que hacen unos módulos, presentan unos exámenes y reciben certificados de primaria y de secundaria. Aquí en Colombia hay unos decretos que permiten realizar una validación parecida a esa, pero a veces es muy difícil lograr que los funcionarios
los apliquen con nosotros porque están muy cerrados a entender que los niños en casa sí se están educando. Entonces, a pesar de que existe la herramienta legal para yo ir y decir, necesito que por favor me asignen un colegio público en el que mi hijo pueda certificar este grado, porque según la ley esto se puede hacer, a veces el funcionario le dice, no, pero usted qué está haciendo, usted eso es ilegal, eso está vulnerando los derechos de los niños, yo no le voy a colaborar con eso, más bien deme sus datos, y las familias se asustan y se van y terminan pagando un montón de plata por certificar con un colegio privado, cuando este proceso debería poderse hacer prácticamente de manera gratuita. Entonces, veo yo que la acreditación que se puede hacer en México puede ser parecida a la validación que se puede hacer en Colombia. Sin embargo, por lo que yo he visto en los años que llevo con amistades virtuales mexicanas, siguiendo los blogs y luego por Facebook, veo que no es tan complicado certificar con el INEA. Yo veo que muchas familias realmente se preparan para eso y lo van logrando año a año. No sé si Marta quiera verificar esto que estoy diciendo o desmentirlo, pero digamos que es como la percepción que he tenido yo durante todos estos años de conocer gente mexicana y ver que lo pueden hacer así. Sé que Marta cada rato coloca como actualizaciones del tema en su Facebook. Este año no he tenido mucho tiempo de mirar Facebook con atención, entonces si ha habido algún movimiento diferente, alguna cosa novedosa, no estoy enterada. Pero de nuevo, Marta da mucha información sobre eso. Yo me imagino que en su blog tiene también mucha información de esta, en su Facebook tiene mucha información de esta. Hace poco abrió una fanpage únicamente para hablar de este tema, entonces yo les recomiendo que la sigan a ella porque con ella es con la que van a aprender, con la que van a resolver las dudas de México. La comunidad homeschooler en México yo la percibo grande. Percibo que, como en todos los países, hay un buen bloque de familias cristianas educando en casa, porque conozco una familia, Alberto Solano y su familia, que creo que ellos coordinaban como un encuentro de familias cristianas en Guadalajara, si no estoy mal, y sé que son muchas, pero también tengo amigas a las que quiero mucho que son unschoolers, y entonces sé que también hay de todo. Entiendo que hay como diferentes redes y sé que el año pasado hicieron una gran encuesta en la que muchas redes y muchas organizaciones que tienen que ver con homeschoolers se unieron para lograr cubrir, digamos, a la mayor población de familias independiente de su orientación y de su estilo de homeschooling. Marta me dice, Jesús, así, el INEA es muy sencillo para nosotros, qué envidia. Aunque no es creado para homeschoolers, lo usamos. Sí, aquí no es tan sencillo. Yo no sé si es porque es menos conocido. Y no sé, porque existe la validación, la posibilidad de validación, pero tal vez muy poca gente la utiliza. Entonces, las personas, los funcionarios ni siquiera entienden uno de qué les está hablando cuando llega a pedirles que que le ayuden con una validación. Entonces, yo siento que la comunidad en México es grande, es muy grande y es muy variada. Y me imagino que, como en todas partes, debe estar creciendo y creciendo y creciendo. Y si tienen la facilidad de certificar con el INEA, y ese es uno de los mayores temores que tienen las familias al inicio y una de las cosas que quieren tener clarísima, clarísima, clarísima antes de empezar y es cómo van a certificar. Entonces, allá es mucho más claro que acá, entonces supongo que allá las familias empiezan más tranquilamente, con menos temor que acá, porque pues si tienen esa claridad desde el principio, pues no van a tener ese temor. Entonces, eso es así súper resumido y súper por encima lo que les puedo contar de México, pero sé que Marta pues les puede contar más. Entonces, no sé, si quieres, Ani, prográmate una charla con Marta para que les hable únicamente del homeschooling y la legalidad del homeschooling en México. Esa es mi sugerencia. Sigamos. Entonces, sigo con Bolivia. Aquí no hay de ningún otro país, ¿verdad? Solo he visto que me han hablado de México y México y México. Bueno, yo veo que en Bolivia esa información también está en la página de Sin Escuela que les mencioné hace un rato. Igual que en Colombia, la Constitución habla de educación obligatoria, dice que es obligatoria hasta el bachillerato y hay muchas partes de la ley que hablan y reconocen el rol de la familia y de la comunidad como agentes primarios y hablan de unas modalidades de educación alternativa
pero que de todas maneras no consideran el aprendizaje en casa. Sin embargo, pues nada, ahí está en el mismo vacío legal y hay una regulación que dice, esto me pareció súper interesante, porque hay una regulación sobre diversidad funcional. En el 2017 emitieron una regulación que permite a los niños con discapacidad ser educados en casa con ayuda de un docente voluntario. Y se supone que está la herramienta, pero muy pocos niños con discapacidad son educados en casa porque resulta que los papás nunca logran conseguir un docente que quiera acompañarlos en ese rol de docente voluntario en la educación en casa. Entonces, existe una herramienta para que al menos una población sea educada en casa y no se utiliza porque no hay docentes disponibles para acompañar el proceso. Entonces me parece, pues no sé, qué triste, porque tienen algo que no tienen otros países y no se puede usar. En Costa Rica, la ley habla de educación obligatoria, la Constitución garantiza la libertad de enseñanza, pero únicamente relaciona esa enseñanza con instituciones educativas y en ninguna parte se encuentra una referencia a la capacidad de elección de los papás o de las familias acerca del tipo de educación. Entonces, parece ser que en Costa Rica no está muy permitido. Sé que hay comunidad homeschooler en Costa Rica, pero no tengo contacto con ellos. Pero sé que hay comunidad homeschooler porque en el 2013, cuando Laura Mascaró estuvo de gira por América, pasó por Costa Rica. Entonces, debe haber comunidad homeschooler en Costa Rica. Y, de nuevo, siento que no hice bien mi tarea, me quedó muchísimo por averiguar. Pero si alguien está interesado en saber más de Costa Rica, díganme, escríbanme y yo intento averiguar con Laura a ver qué contactos tiene ella en Costa Rica para pues poder contarles más. En Cuba definitivamente está prohibido. La educación es obligatoria y la educación en escuela es obligatoria. Allá se nacionalizaron todos los centros privados de educación, había escuelas privadas y se volvieron públicas y el Estado pues tiene el manejo de todo lo que tiene que ver con educación. Entonces, no hay educación en casa en Cuba, no está permitida. De Chile encontré muy poca información, así que si hay alguien de Chile que nos pueda contar, bienvenido. Entiendo que en Chile está muy parecido a Colombia. La constitución política habla del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en casa. También habla de la libertad de enseñanza. La Ley General de Educación también dice que la educación básica es obligatoria, pero en la ley no está explícito que la asistencia a escuela sea obligatoria. Y en Chile también hay algunas instancias jurídicas que admiten la validación de estudios. Es todo lo que encontré. Tengo números de artículos y de decretos. Si a alguien le interesa esa información, le doy los números para que investiguen un poco más. De verdad que esto era, cuando yo ofrecí hacer esta charla, no creí que iba a ser tanto trabajo y que me iba a meter en algo tan grande, pero está chévere porque me dan ganas de seguirlo investigando un poco más, o sea que cuando tenga más avanzado el tema podríamos volver a conversar. Ecuador es una de las excepciones que les mencioné al principio, es uno de los países en los que no hay vacío legal. Y no hay vacío legal porque la ley sí contempla la educación en casa como una opción. Entonces, eso es buenísimo. Igual, la Constitución reconoce la educación como indispensable, garantiza la libertad de enseñanza y dice que uno de los principios de la educación en ese país es la flexibilidad. Entonces, allá la ley sí reconoce la educación en casa y fue reconocida por medio de un acuerdo que salió en el año 2013. Este acuerdo muestra la opción educativa, el homeschooling como una opción educativa escolarizada de modalidad semipresencial y de carácter excepcional, pero sí la contempla. Claro, le pone un montón de condiciones, Dice que solo se aplica para el nivel de educación general básica, que hay que solicitar una autorización al director del distrito educativo y que hay una comisión técnica que evalúa las solicitudes, que el mismo director del distrito educativo que da esta autorización asigna un colegio que va a estar monitoreando
el trabajo de la familia, haciéndole seguimiento a los niños educados en casa. Dice que los papás o los tutores tienen que acreditar aptitudes pedagógicas suficientes para enseñar. Tienen que mostrar un certificado de cursos realizados en áreas pedagógicas. Otra condición es que en la casa tiene que haber computador y acceso a internet. También otra condición es que los niños mensualmente tienen que ir a esta institución educativa y un docente realiza seguimiento pedagógico y cada 2 meses tienen que presentar evaluaciones. Y por último, los lineamientos académicos que se sigan en casa tienen que seguir el currículo oficial. Entonces, sí, no hay vacío legal en Ecuador. Sí es permitida con un pocotón de condiciones. Que creo que cuando uno ve ese montón de condiciones es cuando piensa qué tanto queremos que nos reglamenten el homeschooling en los países en los que no está reglamentado. Se pierde mucha libertad. Bueno, esa es mi opinión, eso es algo totalmente personal, porque yo valoro muchísimo la libertad que el homeschooling nos da, entonces no quisiera perderla. Y yo ya casi salgo, pero mis hijos tal vez quieran educar en casa y vienen muchas generaciones más de niños que podrían ser educados en casa y que podrían disfrutar la libertad que uno tiene al no estar esclavo del colegio. Entonces, yo quisiera que nunca reglamentaran el homeschooling, que lo dejaran como está, pero algún día va a pasar, inevitablemente. Itzel me dice, no soy de Chile, pero todos los niños y niñas, independientemente de que no estén en escuela, deben presentar exámenes anuales. Es uno de los países que presume de tener cobertura total y por eso están obligados a presentar pruebas. Además es el país que tiene el puntaje más alto en la prueba PISA. Ok, entonces así sean homeschoolers, tienen que presentar exámenes cada año. Bueno, gracias por el dato. Voy a investigar eso un poquito más. Tengo un poco de información sobre El Salvador. Esa también está en la página de Sin Escuela. Y parece ser que tienen el mismo vacío legal que nosotros. Ahí en la página van a encontrar también lo que dice la Constitución, lo que dice... No, ahí principalmente hablan de la Constitución y de los artículos de la Constitución. También hay información sobre Honduras. En Honduras dice que corresponde preferentemente a los padres, madres o representantes legales el derecho y el deber de educar y escoger el tipo de educación que deben recibir sus hijos o pupilos. Y al Estado le corresponde el deber de garantizar, respetar y proteger el ejercicio de este derecho. Y también dice que el Estado debe ofrecerles más de una opción para ejercer este derecho. No sé qué tantas familias se educan en casa en Honduras, pero las leyes que he visto hasta ahora, esa me parece mucho más beneficiosa para el homeschooling, mucho más favorable para el homeschooling que muchas de las anteriores. Entonces no sé cómo sea la situación en Honduras, no conozco a nadie de allá. En Nicaragua tengo el texto, pero yo creo que no. Dice que es obligatorio. Que es obligatoria la enseñanza primaria y la secundaria. Igualmente, en Panamá dice que todos, hay 11 años de obligatoriedad escolar. Aunque yo sé que en Panamá hay colegios virtuales que incluso utilizaron familias desde España. Entonces yo creo que en Panamá también está el mismo vacío legal. El mismo vacío legal. Y para terminar tengo Venezuela, que Venezuela sí parece ser que es obligatorio. Dice que la Constitución de Venezuela hace referencia a la obligatoriedad y dispone que la educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. Entonces, reconoce la educación como un servicio público. O sea, en Venezuela también es como que el único o el principal responsable de la educación es el Estado. De nuevo, me gustaría saber sobre las comunidades en estos países, porque
yo sé que en todas partes hay gente que educa en casa, en todas partes, incluso en los países que está prohibido. Eh, a mí me contaron historias de familias venezolanas, de gente que ya es adulta, que fue educada en casa. Claro, me imagino que luego con el régimen de Chávez y esto, pues se volvió mucho más complicado pensar en educar en casa, pero rebeldes hay en todas partes. Entonces, me gustaría mucho saber sobre las comunidades en otros países. Conozco gente en Argentina, conozco gente en Chile, me faltó hablar de Perú, no sé por qué, perdón, pero conozco gente en Perú, en México, en Brasil, eh, ¿en dónde más? Creo que esos son los que conozco. Y, y bueno, no sé, eh, yo tengo un sueño, no sé cómo funciona, digamos, si hay redes como la red en la que estoy yo aquí. En México sí sé que hay redes, pero en los demás países no. No sé si hay redes, no sé si hay grupos, no sé si hay comunidades formadas. Y a mí me encantaría, y tengo un sueño hace muchos años, y me encantaría que pudiéramos llegar a formar una red latinoamericana de educación en casa. O sea, siendo que nuestras legislaciones son tan parecidas, pues si fuéramos un bloque grande defendiendo la libertad de educación, yo creo que lograríamos tener una voz. Eh, en el Global Home Education Conference, que es a lo que he ido, que se hizo en Alemania y en Brasil y en Moscú, ellos quieren promover la educación en casa como un derecho de la familia. Quisieran meterlo entre los derechos humanos, porque dicen que es un derecho de los padres. Yo pienso que es un derecho de los padres, pero más que todo es un derecho de los hijos, o sea, es un derecho de todos los seres humanos ser educados en libertad. Entonces, pues esta conferencia, esto es una organización internacional y ahí hay miembros latinoamericanos porque hay españoles y hay mexicanos y hay brasileros. Pero sería muy chévere que tuviéramos algo nuestro. Ah, bueno, no hablé de España. De España lo que tengo entendido es que por mucho tiempo tuvieron el mismo vacío legal que teníamos nosotros. Las familias se educaban igual como educábamos nosotros. Allá resulta que cuando sacas a un niño del colegio, inmediatamente se dispara una alarma si no lo matriculas en otro colegio. Si nunca has matriculado a tus hijos en un colegio, puedes educar en casa, puedes llegar a educar en casa todo el colegio y que nadie se dé cuenta y no tener nunca ningún problema legal. Lo que es muy complicado es si retiras a los niños del colegio. Es decir, en el momento en que tú matriculas a tu hijo en un colegio en España, podríamos decir que estás condenado a seguir en el colegio, a seguir dentro del sistema, porque sacarlo del sistema es casi seguro tener un problema legal. Mm, en una época, las denuncias que le hacían a las familias en España iban por la vía penal. Y por la vía penal era muy fácil demostrar que no se estaba cometiendo ningún delito. Entonces, en esa época, yo sabía historias de familias que se autodenunciaban. Se autodenunciaban para pasar por el proceso, que les dijeran que no estaban haciendo nada malo y ya, saber que habían pasado por ahí y seguir educando en casa tranquilamente. Pero en algún momento pasaron dos cosas. A la ley de educación le cambiaron algo y ni siquiera estaban pensando en afectar a los homeschoolers. No sé en qué estaban pensando, pero cambiaron la frase educación obligatoria por escolarización obligatoria. Y en ese momento fue que la educación en casa en España se volvió ilegal, porque desde ese punto de vista sí es ilegal educar en casa en España. Y las familias empezaron a ser denunciadas por la vía civil. Y por la vía civil parece ser que sí es más complicado defenderse. Y ya no era tan sencillo como autodenunciarse para salir de eso y seguir educando en casa tranquilos. Entonces la situación de la educación en casa en España es esa. No es fácil, hay que ser valientes y, y denuncian mucho a las familias y si no es una denuncia es porque sacas al niño del colegio y ahí sí te llegan a mirar por qué no está en el colegio, te dicen que es ahí sí es vulneración de derechos, abandono, negligencia, bueno, un montón de cosas así por el estilo. Entonces, es lo que yo entiendo de la educación del homeschooling en España, es lo que le he escuchado decir a Laura Mascaró, que pues es una de las personas que más ha hablado de ese tema. Ella es abogada, ella educa en casa, ya sea en schooling
sus hijos nunca han ido a colegio y sigue educando en casa. Y hay toda una comunidad de familias que siguen educando en casa. Y ahí están. Entonces, yo creo que en ningún país es imposible. Es que ni siquiera en Alemania, que es donde está prohibido, 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 y allá sí te ponen multa y te quitan a los hijos y hasta te meten a la cárcel. Incluso allá hay familias educando en casa. Entonces, en todas partes se puede hacer, pero pues en unas partes es más sencillo, en otras partes es más complicado, en unas partes no vas a tener problema, en otras sí tienes que estar dispuesto a enfrentarlos, a pasar la frontera e irte a vivir a otro país. Bueno, las familias hacen cantidad de cosas para defender su derecho a educar en casa y para seguir haciéndolo porque están convencidas de que eso es lo que quieren hacer. Entonces Rosy dice que sería increíble, sí, lo de la red latinoamericana. Yo realmente tengo ese sueño. Yo no sé eso cuándo vaya a pasar, pero sí me parece que sería muy chévere empezar a trabajarla, empezar a construirla. Eh, Podría ser bonito. Bueno, he hablado y hablado y hablado y hablado. Si hay preguntas, si hay aportes en este momento, son bienvenidos. Si no, yo creo que toda esta recopilación de información que realicé para esta conferencia estará en el libro que estoy escribiendo, que todavía no sé cuándo se va a publicar, pero estoy escribiendo un libro y ya tengo escrito el capítulo sobre la legalidad de Colombia, pero hay un capítulo sobre el homeschooling en el mundo, entonces esto fue un poco de adelantar trabajo de ese capítulo y en algún momento pues estará disponible todo esto en el libro, cuando el libro salga, que todavía no sé. Tengo un rollo en mi cabeza que no sé si uno publica por Amazon o busca una editorial grande o autopublica con una editorial chiquita y bueno, en fin, estoy en eso. Marta dice, vamos armándolas. Sí, acabo de hacer una asociación. Sí, hablemos en estos días y vamos pensando qué se puede hacer. Y si alguien más quiere meterle la ficha, súper chévere. Tú quieres uno con mi autógrafo. Bueno, si algún día lo saco y te lo mandamos hasta México. O voy y los visito y les llevo libros o alguna cosa así bien chévere. Bueno, no, yo creo que ya por hoy es suficiente carreta, suficiente voz mía. Gracias por conectarse, gracias por escucharme. Espero que haya quedado algo claro, espero que les haya gustado lo que les conté, siempre es chévere tener esta información. Eh, la información da poder, entonces siempre es chévere entender un poco cómo es y a veces hay gente que acapara la información, no sé, si quieren sentirse poderosos porque yo sí sé lo que los demás no saben y hacen ver esto como una cosa muy misteriosa. Y no es una cosa tan misteriosa, o sea, hay leyes, las leyes dicen esto, pero también se pueden interpretar de esta forma y si en algún momento tengo un problema o una denuncia, lo puedo enfrentar así y listo. Entonces, pues nada, chévere haber estado aquí hablando con ustedes. Eh, que esta charla haya sido la excusa para que yo me metiera tan de cabeza en este tema, lo agradezco un montón. Y creo que nos queda una en la que les voy a hablar sobre unschooling y unschooling radical, que son dos temas que me apasionan. Entonces nos estaremos viendo en mayo. Bueno, creo que es en mayo, esa charla, para seguir hablando de eso. Alba dice, gracias a ti, Ana. Más allá de la legalización de la educación en casa, tratemos de dignificar el derecho de las familias de educar. Sí, sí, pero entonces hay que mirar que en el proceso de querer reivindicar ese derecho, no terminemos buscando una reglamentación que lo que haga sea cortarnos las alas. Para mí es por ahí, es por ahí por donde tenemos que observar y estar pendientes. Defendamos nuestro derecho a educar en casa, pero ¿cuál es el conducto que vamos a seguir? Ani me dice que es en mayo y que tenemos una entrevista pendiente. Sí, Ani me dice que le han dicho que quieren que hagamos una charla a manera de entrevista. Entonces, pues esa no está programada, pero vamos a ver cómo se hace. Si supongo que por un Zoom puede ser más fácil. Entonces, bueno. Bueno, Marta dice que
le encantó escuchar y saber sobre otros países. Con mucho gusto. A mí me encantó hacer el trabajo de investigar. Siento que no me quedó bien hecho, que me quedó súper incompleto. Pero bueno, discúlpenme, por favor. Creo que habría material como para no parar de aquí hasta la medianoche hablando, pero pues tampoco se trata de eso. Jorge, muchas gracias por compartir. Me pondré a investigar el punto donde comentabas de los derechos humanos. Sí, busca GHEC, eso es Global Home Education Conference. Ellos son los que están promoviendo la educación como un derecho, la educación en casa como un derecho, como uno de los derechos humanos. Por ahí puedes buscar y seguro que algo encuentras. Bueno, me he despedido como 8 veces, entonces no me despido más. Espero que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo entonces en mayo. Gracias por conectarse.